los bancos le dan más al que menos necesita. Que no se puede corregir los pagos tardíos. Normalmente la primera propiedad que se compra no es la propiedad de los pues, fundamental. Lo primero es que usted tenga un plan de vida claro. La educación financiera está muy lejos. Eso es solo para los ricos. Que sean muy cuidadosos con sus finanzas. Y eso no es tan difícil. Saque una tarjeta de crédito. Si usted no paga, yo cojo la casa. Básicamente. Hoy vamos a resolver una de las inquietudes más importantes que alguna vez nos hacemos en la vida, como es comprar casa o rentar casa. Estamos con nosotros uno de los expertos más grandes que tiene Canadá en bienes raíces, como lo es Andrés Bojaca, quien nos va a dar respuestas claras basadas en la realidad de hoy y no en mitos. Así que si estás pensando en comprar tu primera casa o simplemente quieres entender mejor tus opciones, no te puedes perder este podcast. Buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Es un placer, un honor aquí pues compartir este rato contigo y con tu audiencia. Obviamente pues personas de muchas partes de Canadá, me imagino, y obviamente también acá del sur de Ontario, hispanos de todos los países, y bueno, siempre pues complacido de poder aclarar cualquier duda, cualquier comentario en el que obviamente pues la experiencia lo haya uno ayudado para poder guiar a la gente para sus decisiones. Yo soy realtor aquí en la provincia de Ontario, en Canadá. La zona de cobertura mía básicamente va desde London hasta todo el GTA, toda la región de Hamilton y de Niagara y St. Catharines. Básicamente eso es lo que comprendemos acá como gran parte del Southwestern Ontario, o la parte suroeste de Ontario. Obviamente pues estamos en una provincia que solo en tamaño geográfico tiene un territorio igual que al de muchos países de Latinoamérica o de Europa. Vengo de trabajar del sector financiero aquí en Canadá durante casi 5 años aproximado, y pues me dedico a real estate de full time desde hace también casi que aproximadamente otros 5 años. 5 años que nos dan la experiencia precisa para que podamos hablar de este tema, porque tú más que nada de aquellas personas que somos inmigrantes, tenemos un sueño que es poder tener una casa, poder tener, como lo llamamos, nuestro terruño, tener nuestro espacio, poder ver a nuestros hijos crecer en una casa, pero hay muchos mitos, muchos mitos al momento de poder adquirir una vivienda. Por eso le llamamos a este episodio que es mejor rentar o comprar una casa. Pero la primera pregunta que te voy a hacer es, dándole consejos a todos los inmigrantes, cuando llegamos a estos países, ¿cuál es el primer consejo que tú le das? El primer consejo que yo le doy a un inmigrante, y muy seguramente varias de mis respuestas vayan a estar enfocadas en un contexto muy financiero, o más bien de dinero, porque va directamente relacionado con el tema pues que estamos hablando hoy. Ese primer consejo sería que sean muy cuidadosos con sus finanzas, y eso no es tan difícil. Desafortunadamente en nuestra cultura, en nuestras comunidades, la educación financiera está muy lejos, está como por allá, como que eso es solo para los ricos, ¿no? Y utilizando la expresión ricos o pobres pues en el mejor sentido de todos, que hay gente que ni siquiera le gusta escuchar la palabra ricos o pobres porque ya se vuelve una cosa muy sensible. No, uno creo que el mejor consejo que les puedo dar a los recién llegados es siempre vivir debajo de sus medios, o sea, lo que usted se gane, siempre deje algo para ahorrar. Segundo, que saque una tarjeta de crédito que le construya su vida financiera. Solo con una tarjeta de crédito basta, no necesita comprarse un carro financiado, no se necesita. Que usted lo necesite, que usted lo quiera, que usted por su trabajo tenga que tenerlo, eso es otra cosa. Pero si es el típico caso de llegar de una vez a Canadá a comprarse un carro costosísimo, que por más que lo pueda pagar, se va a estar depreciando, y es como se dice, para mandarle las fotos a la familia en Colombia o en su país o lo que sea. Ese normalmente es el primer paso equivocado a nivel financiero. Repito, por más de que se pueda pagar el carro, por más de que usted pueda pagar las cuotas y demás, es
algo que realmente no está construyendo muchas cosas. Depende de la posición de cada uno. Pero ese consejo a cualquier recién llegado es: saque una tarjeta de crédito y páguela todos los meses en su totalidad. No, porque la gente recibe un cobro mensual de 20, 30 dólares y hay gente que solo paga eso. Eso se le daña a uno el crédito rapidísimo. Decía un experto en finanzas que nos hablaba sobre que muchas veces nosotros consideramos la tarjeta de crédito como una extensión de nuestro sueldo. No, nada. Pero no debería ser así. La tarjeta de crédito es un medio de pago. Ya. No es un medio de financiamiento. Porque las tarjetas de crédito traen muchos beneficios de construcción de crédito, de puntos, de cashback, bueno, una cantidad de promociones que hay acá. Pero el secreto de la tarjeta está en usarla para pagar eso. Por lo menos, consejo personal, yo lo hago en mi vida, pues, todos los domingos, sagradamente, la tarjeta de crédito queda paga con todo lo que se usó en la semana. 4 o 5 pagos al mes, porque esa es la otra, que muchas veces la gente dice: no, pero toca esperar hasta que llegue el statement, el extracto. No. Pague, inclusive hay gente que paga todos los días. ¿Por qué le llamamos al podcast comprar o arrendar? Y el primer consejo que tú nos estás dando tiene que ver con la tarjeta de crédito. Porque para cualquiera de las dos usted necesita un buen puntaje de crédito. Es muy importante. Absolutamente fundamental. ¿Qué tan importante puede ser? Si tú estás rentando, cualquiera que sea el landlord o arrendador va a querer ver que tú eres buena paga. O sea, bien sea porque has pagado bien la renta o porque has pagado bien tu tarjeta de crédito canadiense, porque esa es otra discusión también muy larga, pero estamos hablando de los que ya están aquí en Canadá. Y si quieres comprar, pues necesitas una hipoteca. Nadie, digamos, hablando de un precio de compra de, por decir, $550,000, por poner un ejemplo hipotético de precio de casa, pues nadie tiene $550,000 en la cuenta bancaria. Andrés, podríamos hacer un paréntesis ahí, perdón que te interrumpa, Sí. pero podrías explicarnos un poco rápidamente qué es una hipoteca. Básicamente es el financiamiento que el banco da para que una persona pueda comprar la casa, porque el banco te da un préstamo y utiliza la casa como una garantía del pago. Entre otras palabras, yo le presto la plata porque hay una casa que garantiza mi préstamo. Si usted no paga, yo cojo la casa. Básicamente es así de simple. Y eso se llama hipoteca. Exactamente, eso es como una prenda que existe en nuestros países, en Canadá, en Estados Unidos. Es quizá el ejemplo financiero que más ha hecho que todos los bancos a nivel mundial crezcan, porque son préstamos de mucho dinero a un interés muy bajo que se prolonga por muchos años. Pero si tú haces ese mismo préstamo, o sea, tú eres banco, pues le prestas a millones y millones de personas, pues eso lo que hace es garantizar que los bancos sigan existiendo de alguna manera, y obviamente invirtiendo y demás. Pero entonces, volviendo al punto, sin una tarjeta de crédito, sin vía crediticia, yo no puedo exitosamente ni rentar ni comprar. Eso va a ser una dificultad muy grande si no se tiene, o si se tiene y se tiene mal cuidado. O sea que el primer consejo es cuidarse en todo lo que tiene que ver con la parte económica, Sí. la parte, digamos, que venimos a hacer aquí a este país, a sacar una tarjeta de crédito, porque creo que es como la primera vuelta que uno hace, ¿no? Pues para que veas que no, para que veas que yo conozco gente que yo digo, no, súper bien, porque están trabajando, tienen trabajo, tienen su familia, todo, y pasan 2, 3 años que nos hablamos, y yo les digo, bueno, vamos a hacer su proceso de compra, lo que sea. ¿Qué puntaje de crédito tiene? No, nada, como así. No, es que yo nunca he sacado tarjeta en Canadá. Listo, hablamos en un año. ¿Ya? Porque es el puntaje de crédito o el historial de crédito no se construye en 2 días. Se construye con el tiempo. Entonces, por lo menos, yo diría que 6 meses son como lo mínimo que un banco está dispuesto a aceptar como historial crediticio para que alguien pueda considerarse como de que sabe pagar o de que sabe cómo manejar una tarjeta y ese tipo de cosas. Más o menos un porcentaje, se podría decir, de cuánto es el porcentaje de puntajes como para estar bien. Un puntaje bueno para cualquier banco es por encima de 680. 680. Y eso no es difícil. Tú puedes lograr un 680 con una tarjeta de crédito de $500. ¿Cómo? Pagándola todo el tiempo, todos los fines de semana o todos los meses, pero la tarjeta se mantiene paga.
o también utilizando menos porcentaje de lo que el banco te está dando. Yo tengo un dicho y es que los bancos le dan más al que menos necesita. Entonces, por ejemplo, si usted mantiene su tarjeta de crédito en cero, la usa y la paga, la usa y le paga, el banco por lo menos una vez al año va a estar detrás de usted buscando darle más crédito. Entonces, no necesita, pues el banco le da más. No necesita, el banco le da más. Pero si usted mantiene todos los meses, digamos, tiene una tarjeta de 1000 y todos los meses la tarjeta está en 1000, 900, 980 y usted paga de a 20, esa tarjeta nunca le va a subir de balance porque el banco está viendo que usted está literalmente viviendo de esa tarjeta de crédito. Entonces el banco dice, no, es mucho riesgo, yo no voy a darle a usted más porque seguro que si le doy 3000, se me gasta 3000. Y así la deuda nunca va a parar. Y obviamente con eso, pues más los intereses de crédito. Si tú dices que 680 es como un buen puntaje. Sí, muy bueno. Pero si yo voy a donde ti, tú dices cuánto puntaje tienes, yo te digo, no, tengo, no sé, 350, un ejemplo. Sí. Para poder llegar a ese 680, ¿necesitas también un año juicioso? O... Normalmente ya teniendo la tarjeta y con los pagos realizados como debe ser, por ahí 4 o 5 meses. El punto es que para ambos efectos de comprar o rentar, puedes tener un puntaje que no sea tan bueno. Eso se puede corregir. ¿Qué no se puede corregir? Los pagos tardíos. Porque una cosa es que yo no tenga un puntaje tan bueno y otra cosa es que yo no haya pagado en la fecha que el banco me está dando. Y eso no se puede corregir, o sea, eso va a quedar ahí como una mancha en el sistema. Y desafortunadamente pueden pasar muchos años y así pasen esos años, cualquier trámite que tú vayas a hacer de crédito, bien sea hipoteca o bien sea para rentar o lo que sea, te van a preguntar, uy, ¿por qué pago tarde en este número de veces? Y ahí ya es una historia que no se puede explicar. Se me olvidó, no tenía plata, cualquiera que sea la respuesta, al landlord o al banco no le va a dar la confianza de que estás en una posición de crédito confiable. No tiene que ser excelente, no tiene que ser un millonario, no, es que no es confiable. Entonces aquí nace, digamos, la primera pregunta, aunque ya he hecho como 4, pero nace la primera pregunta que es... La siguiente pregunta. ¿Cómo se, más bien, la siguiente pregunta, cómo saber si estoy listo financieramente para conseguir una casa en lugar de seguir rentando? O bueno, el primer consejo que tú dices es bueno, la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Y yo consideraría que también, no sé, tú me dirás, no, Pedro, estás equivocado. También el principio de llegar viviendo en un apartamento, claro, o sea, quiero decir, Sí. rentado, quiero decir. ¿No? Sí, claro, normalmente el proceso es, yo no soy muy defensor de la renta y muchas veces, o desafortunadamente muchas personas que tienen como mucha alergia con el mercado de vivienda o inclusive con nosotros como agentes, pues que yo nunca he entendido eso, piensan que uno como agente o el banco, el que sea, quiere forzar a la compra. Entonces muchas veces le dicen a uno, no, pues claro, usted quiere que compre porque usted va a ganar plata. Pues si yo le ayudo a rentar, yo también gano, porque es que yo vivo desde el mercado de real estate. Pero aún así, cuando para mí sea trabajo y negocio que usted rente, no es la mejor decisión financiera o no es la mejor decisión. Ahora, ¿qué pasa? Pues uno como inmigrante o como recién llegado tiene que rentar. O sea, es un paso que es casi que inevitable, porque uno llega y busca un lugar por 2 años, 3 años, y ese lugar pues obviamente va a ser en renta. Entonces, ¿cómo está uno preparado para dar el paso o cómo saber si usted está preparado para comprar? Pues eso es muy variable de cada caso. Cada familia, cada persona es una historia diferente. Pero yo lo que podría pensar es que si usted, por ejemplo, como residente o como persona que vive aquí en Canadá o en cualquier parte del mundo, volviendo a tu tema, digamos, global, si usted nunca ha tenido la capacidad de ahorrar, lo mejor es que no compre. ¿Por qué? Porque comprar en términos, digamos, de flujo de caja mensual, por llamarlo de alguna manera, en el corto plazo siempre va a ser más caro que rentar. O sea, una renta, de hecho, esa es una de las razones, me parece que un poco superficiales de las personas que prefieren rentar. Es que rentar es más barato. No, pues que rentar es más barato porque yo estoy pagando de renta 1.500 allí donde vivo y si me voy a comprar me cuesta 2.400. Sí, eso es cierto.
en el corto plazo seguramente sea quizá la decisión más fácil, más no la mejor. Puede que sea la mejor para esa persona. Pero esos $1.500 no están yendo a ninguna parte. O sea, están literalmente siendo tirados al olvido. No es un ahorro, no es una inversión, es un lugar, o sea, pues pagas obviamente por un lugar donde vives, pero al final de cuentas ya estás pagando una hipoteca, solamente que no es la tuya, sino la del dueño de esa propiedad. Es así de simple. Entonces, el tema es cómo saber si uno está preparado, si usted cree que tiene capacidad de ahorro, si usted primero hace un ejercicio completo de saber cuánto le va a costar esa compra, no solamente hoy, sino en el mes a mes durante varios años, y a partir de ahí tomar la decisión, porque cada familia es diferente. Claro está que cuando yo te estoy haciendo la pregunta, también te la quiero de como subdividir, no solamente en el tanto financiero, ¿no? Porque, pues, diríamos, no sé, todos, pues, claro, si tú quieres comprar una casa, pues debes tener mínimo un ahorro, claro. X o qué cuánto dinero. Pero también hablamos más como dudas personales, ¿será que sí? Ya. ¿Será que no? Claro. Ahí es donde quiero llegar. Sí, pues fundamental, lo primero es que usted tenga un plan de vida claro. Porque, por ejemplo, uno se pone a pensar en alguien que no sabe si Canadá va a ser para siempre. Entonces uno ahí podría pensar, no, pues mejor rente mientras se estabiliza su plan, por decir. Cuando en realidad también puede comprar, dejar en renta e irse. Entonces ya dejó una renta en Canadá, por decir. Hay otra opción y es, no, es que todavía no tengo la residencia permanente. Entonces ahí no es que no quiera comprar, sino que no va a poder comprar. A uno le dicen que sí se puede comprar, si tiene un permiso de trabajo con X tiempo de vigencia, pero tiene que pagar un impuesto que es absolutamente caro. Es de casi el 35% del precio de la compra. Entonces nadie que yo conozca, digamos, ha dicho, ok, listo, no soy residente todavía, pero voy a comprar una propiedad y pago ese impuesto. Jamás he conocido una persona que tenga... Eso era una de las preguntas que también tenía dentro de los mitos, sí. Que si aquella persona que no sea residente podría comprar, puede comprarlo, pero... Ahí hay unas excepciones y obviamente depende del estatus migratorio que tenga, porque con las personas refugiadas la cosa es un poco diferente. Sí se puede, técnicamente para efectos de compra, el sistema, eso está en internet y es información oficial, considera que usted para efectos de compra, siendo persona refugiada, protegida, ya se considera como un residente permanente. Entonces, ahí ya digamos que no tendría que pagar eso. Por eso es muy de caso a caso, es muy de caso a caso, pero en razones personales creería que si hay un plan de vida claro, si usted ya tiene certeza de que va a poder costear los pagos, de que usted ya tiene un estatus migratorio, si usted sabe que ya su familia es la que es, pues perfectamente podría estar ya listo. O de pronto, pues pensando en comprar primero una propiedad pequeña y avanzar, que es lo que debería siempre ser. Normalmente la primera propiedad que se compra no es la propiedad de los sueños, y ese es otro de los grandes problemas que hay. Es paso a paso. Sí. Y yo creo que ahí sale como la siguiente pregunta, que es, cuando se toma la decisión, listo, ya tengo un ahorro, Canadá va a ser mi país, o España, Italia, cualquiera, ya tengo mi lugar, aquí voy a vivir, tengo un ahorro, pero aún así creo que cuando vamos a comprar una casa o queremos comprar una casa, se van a cometer muchos errores. Muchas personas cometen demasiados errores que después, primero son los gozosos, pero después vienen los dolorosos. Claro, sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas? Listo, uno de los errores más comunes es no revisar el flujo de caja antes de realizar la compra. O sea, mi flujo de caja. Claro, porque, vuelvo y digo, siempre va a ser más caro en el corto plazo comprar que rentar. La ventaja es que usted en cada pago de hipoteca pues está reduciendo una deuda que le tiene al banco. Entonces eso es casi como un ahorro forzado, por llamarlo de alguna forma. La única porción que se pierde es la porción de intereses que usted le paga al banco, que de hecho en hipotecas es bajísimo. O sea, para ponerlo en términos gráficos, hoy los bancos están prestando alrededor del 4% anual. Eso es una tasa de interés
casi que de cortesía, llamo yo. La renta es una tasa de interés del 100%. Entonces, error grande es, antes de realizar la compra, usted tiene que mirar cómo le van a quedar sus pagos, cuánto va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque usted no quiere comprar una casa y al tercer o cuarto mes decir, no podemos pagar, ¿y ahora qué hacemos? Nos toca buscar otro trabajo, nos toca rentar una habitación, nos toca... Ese es un problema común de muchos. Problemas o errores es, por ejemplo, el tema de inspecciones, ver que las casas estén estructuralmente bien. Por ejemplo, no fijarse en que la ubicación de la casa sea la mejor. O, por ejemplo, ver que una casa simplemente está bonita en su aspecto estético, cuando en realidad, por ejemplo, eso no es lo más importante. Ahí hay muchas emociones, o sea, el proceso de compra de vivienda es un proceso muy emocional también. Yo siempre opto por lo que es menos emocional y normalmente, y voy a utilizar expresiones muy vagas, como muy generales. Estás en tu casa. Sí, pero digamos normalmente normalmente se puede decir que las casas como más feas, por llamarlo de alguna manera, son los mejores negocios. ¿Por qué? Porque son las casas donde muchos compradores no van a llegar a competir. Entonces, si yo como comprador lo que puedo hacer es llegar a agregarle valor a esa propiedad, la plata me la voy a ganar soy yo cuando venda. Yo como comprador, pues, normalmente la gente se enamora de una casa que está perfectamente decorada, por decir. Y eso no importa porque tú recibes la casa sola. Entonces, claro, ya cuando reciben la casa, ahí sí, uy, solo era pintar aquí, uy, solo era hacer eso, ya. Hablando pues de otra que vieron que no compraron. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos errores que son, digamos, de principiante porque es la primera compra, pero ahí es donde está el trabajo, digamos, de un agente, de un realtor, que le va a indicar. A veces hasta yo personalmente resulto inclusive hasta argumentando, como se dice, discutiendo con mis propios clientes para decirle, mire, esto es lo que a usted más le conviene, pero la decisión es suya. Y normalmente eso que más le conviene no es la casa más bonita de todas. Eso pasa muchísimo. Idealizar esa primera propiedad no lo recomiendo. No funciona así. Entonces es un proceso y ese es uno de los errores también. Cuando nosotros estábamos en el proceso, estamos hablando del proceso de rentar, que llegábamos y rentábamos y duramos mucho tiempo rentando casas, no tomamos la decisión de acomodarnos financieramente porque con el ahorro y todo eso, claro. Entonces podríamos decir que rentar a largo plazo viene siendo como botar como el dinero a la basura. Sí, pues a largo plazo ya yo sí lo veo un poco más, lo veo un poco más difícil de explicar o de defender. Siempre van a haber personas que vuelvo y repito, quizá o asumo yo o he visto que es más como por la alergia, como la aversión que le tienen a lo que pasa en el mercado de vivienda. Por ejemplo, en el caso de la vivienda canadiense siempre ha sido muy criticado, pero no es tan malo como parece, empezando por ejemplo por las tasas de interés. Pero siento que hay como mucha aversión con eso y creo que normalmente ese tipo de decisiones o de personas que terminan haciendo esto son las personas que llevan en Canadá 15, 20, 25 años y nunca han comprado una propiedad, pero tampoco han hecho el ejercicio de cuánto han gastado en renta durante todos esos años y pues no tienen nada. Ahora, hay personas, y esta podría ser una excepción, que tienen una propiedad en renta en Canadá y están invirtiendo en finca raíz en otra parte, comprando otras propiedades. Y no es porque lo diga yo, o no es porque tengan que trabajar conmigo como agente, es una verdad absoluta. Como dicen los economistas europeos, los números son tercos, porque esos nunca mienten, siempre son los mismos. Entonces, si usted ve, de hecho hay otra frase que dice 99.9% de los millonarios se han vuelto millonarios con finca raíz. Yo puedo ir en Canadá en arriendo, perfecto, pero es que estoy invirtiendo y tengo clientes, he tenido clientes que dicen, no, es que yo invierto mi plata o pues para comprar propiedades en Colombia o en República Dominicana
o en Estados Unidos. De hecho, hoy en día, muchas personas de la colonia portuguesa que llegaron aquí hace mucho tiempo, de hecho es una comunidad que yo admiro muchísimo, son muy unidos, cosa que nos falta a nosotros los latinos, están regresando a sus países, están regresando a Portugal, están regresando a España, a Italia, después de haber estado mucho tiempo acá, y son personas que de pronto aquí tuvieron una propiedad, quizá máximo 2, pero al cambio y al costo y lo demás, en sus países tienen 4 o 5, o ya sus hijos tienen. Entonces ahí uno dice, ok, usted estaba rentando, era por eso, bien, aceptado, o sea, decisión correcta, porque al final está construyendo un capital. Es, digamos, como el objetivo principal. Claro, pues para eso vino, para eso inmigró. Esa es una cosa muy importante, es cuál es su plan, por eso volviendo con la pregunta del principio, o sea, cuál es su plan de vida, porque yo he visto tristemente personas que obviamente llegaron a Canadá mucho antes que yo, o a Estados Unidos, o a lo que sea. Trabajaron, mejor dicho, como se dice, se quemaron las pestañas. 20 años de su vida. Y vuelven a sus países a lo mismo. O sea, ¿dónde están esos 20 años? ¿Qué se hicieron? ¿Qué hice? ¿Qué aproveché durante ese tiempo? Porque ni allá ni acá. Entonces, sacrificó familia, sacrificó clima, sacrificó comida, fiestas, paseos. ¿Para qué? Pues ahí está el punto. Cada persona tiene que saber dónde va a invertir o qué va a hacer con el trabajo que está haciendo acá. Pero cuando vamos a tomar la decisión, tanto como de comprar como de rentar, hay unos factores que también influyen, que creo que deberíamos también tocarlos, que me parecen importantes, como la ubicación, escuelas, trabajos, crecimiento de la zona. Por ejemplo, vamos a hablar de una ciudad como London, una ciudad que está creciendo exponencialmente. Yo llevo acá 6 años viviendo en London y recuerdo ese London de hace 6 años, aunque es muy poquito tiempo, pero he visto el crecimiento de London y de muchas ciudades cercas a London. Entonces hay unos factores que también son muy importantes al momento de tanto de rentar como de comprar, ¿no? Sí, totalmente. La ubicación es algo fundamental. Aquí, por ejemplo, las personas se fijan mucho en la ubicación basada en el colegio de los hijos, por ejemplo. Que hay unos rankings, hay unos estándares. Obviamente la educación es pública y cada high school, bueno, cada escuela, bien sea elementary o mid school o como quieran llamar, tiene sus programas como estándar, por decirlo así, pero siempre hay rankings y siempre hay estadísticas y cosas donde la gente opta por que sea tal colegio y no otro. O el tema del francés, o el tema de que sea un colegio católico, un colegio cristiano. Entonces, muchas veces esa decisión de rentar o comprar gira en torno a eso. Y que hospitales, que por ejemplo muchas personas dicen, no, yo necesito que quede cerca el transporte público porque yo no manejo. Normalmente aquí en Ontario el transporte público es muy bueno, es un poco lento, pero es bueno. Entonces, ese tipo de cosas, en Toronto en cambio sí pasa mucho. En Toronto es un mercado donde estar cerca de tal línea de metro es mucho mejor que no estarlo. Porque si no está ahí, pues puede que haya un bus, pero es que ese bus me deja no sé dónde. Entonces, cada ciudad también tiene su magia, pues por decirlo así. Claro, el tema de colegios creo que es importante, el tema dependiendo de, por ejemplo, si tienes hijos, si no tienes hijos, si quieres que sea, por ejemplo, en un barrio donde haya más que todo personas mayores. Depende mucho, pero claro, son factores fundamentales. La ubicación, la seguridad, los índices de robo, los índices de violencia. Son todos factores que, bien sea para comprar o rentar, son fundamentales. Y también eso varía el precio, ¿no? Eso varía, puede variar exponencialmente el precio. Puede variar. Pues no es muy marcado la diferencia, a menos de que ya sea una propiedad pues de lujo o algo así, pero definitivamente impacta y puede cambiar. Hablando de los cambios, de si puede variar o no, podríamos hablar de un tema ahí que podríamos hablar pues ahora, pues el canadiense, pero globalmente también pues se habla mucho que es la tasa de interés, ¿no? Claro. Que es el impacto que tiene las tasas de interés sobre todo este momento de decisión o de comprar o hasta de rentar, ¿no? Claro, también impacta en ambos casos. En este momento pues las tasas de interés se han digamos reducido significativamente. Digamos que veníamos de 2 épocas, me parece que muy extremas. La primera época es la época de la pandemia,
Estamos hablando del año entre el 2020 y el 2022, digamos, donde las tasas de interés bajaron demasiado, demasiado. De hecho, yo en mi época de asesor financiero en el banco CIBC pues, en Kitchener, en Canadá, yo en mi oficina alcancé directamente a hacer hipotecas. Esto fue en noviembre del 2019 aproximadamente a 0.89% Wow. anual. Entonces todo el mundo veía esas tasas como no, buenísimo. En ese momento las casas o los precios de las viviendas estaban en un récord histórico alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el banco presta más barato, la gente se puede endeudar más. Entonces va a ofrecer más dinero por las casas. O hay más gente comprando. O sea, hay más demanda, entonces el precio sube. Es una ley de oferta y demanda muy simple. Después de eso, y cuando ya los precios llegaron a un nivel casi que especulativo, y que la gente empezó casi que sin posibilidad de comprar, el banco empezó a subir las tasas. Y cuando las tasas empezaron a subir, los precios empezaron a bajar. Entonces es una relación como que inversamente proporcional. Tasas de interés y precios. Lo que pasa con las rentas, o el impacto de las tasas de interés en las rentas, es que normalmente si las rentas están bajas, normalmente es porque las tasas de interés también están un poco bajas, aunque digamos, eso ha fluctuado mucho en los últimos 2 años aproximadamente, porque los precios de la vivienda han bajado y los precios de la renta también han bajado, y las tasas de interés no han bajado tanto como estaban hace 2 años, pero es que alcanzamos a ver, imagínate, pasamos de tasas de interés del 0.89 a tasas yo alcancé a calificar a clientes hace 2 años, año y medio, casi el 7% anual. Entonces esa diferencia es gigante. ¿Ahorita está en cuánto? Por ahí al 4. ¿Y tiende a bajar? Yo creo que sí. Ya han habido 7 reducciones consecutivas, eso lo hace el Banco de Canadá con cierta regularidad. En todos los países es igual. Cada banco central o la banca central de cada país tiene unas fechas para decir cuándo van a cambiar las tasas o en cuánto las van a dejar. Aquí creo que la economía depende mucho de eso, bueno, en todo lado, porque aparte con eso también manejan la inflación. Pero creo que estamos en una tendencia bajista, por decirlo así. Y ya en el último anuncio, que fue hace un par de días, unas semanas, ya las dejaron en donde estaban como por última vez. Ya no bajaron más, las dejaron ahí. Eso se hace como para no generar mucha especulación y que la economía como que se estabilice un poco. Andrés, pero entonces esto podría ser una señal. Podría ser una señal de que nos podemos por ahora mantener rentando y esperar un momento. Yo creo que sí. Por ahora, por ahora. Yo creo que sí porque, bueno, vuelve la respuesta, depende de cada caso. Hoy en día, y yo lo puedo decir desde mi experiencia personal, desde mitad del año pasado hasta ahora, nunca hemos tenido tanta cantidad de compradores al tiempo. Compradores que realísticamente puedan comprar. ¿Por qué? Porque en comparación a lo que pasaba antes, las tasas estaban muy bajas, pero los precios estaban muy altos. Hoy en día, las tasas han bajado en comparación con hace un año y los precios no han subido. Entonces, esa es una oportunidad para que esas dos cosas coincidan, tasas de interés bajas y precios relativamente bajos. Para que esas dos cosas coincidan es muy difícil, muy difícil. Entonces, la persona que venía de esos 2 años con cierta organización financiera, ya ahí está listo para comprar en un buen momento. Y las rentas han bajado, entonces la gente que está en renta, pues, digamos, o no pueda comprar, o no quiera comprar, o no haya planeado, pues está bien. De hecho, hoy en día hay muchas personas que se están cambiando de sus lugares de renta porque han bajado, entonces saben que en otro lado va a estar más barato, ¿sí? Entonces, ese es un tema ahí que me parece importante porque el momento de la economía cambia y uno tiene que saber cómo aprovecha cada momento. Bueno, entonces, retomando con la pregunta inicial, para aquellas personas que están viendo el podcast y están
o recién llegados o acaban de llegar o van a venir a vivir aquí a Canadá. Yo creería que el consejo, como resumiendo, globalizando todo, entonces el primer consejo de los consejos todos que hemos dado es mejor rentar primero que lanzarse a comprar. Es un paso necesario y hay que darlo porque pues uno tiene que tener un lugar para donde vivir. Hay gente que argumenta que rentar es bueno porque usted se puede mover en cualquier momento. Si usted compra también, usted puede comprar una propiedad para invertir, o sea, para rentarla y usted seguir viviendo en renta. Pero usted ya tiene una inversión, ya tiene algo que se está pagando. Para el caso de la renta, pues, si el momento de la vida de cada persona no da para que usted compre, pues lo mejor es que rente y organice sus cosas. Entre otras cosas, ahorita, ¿qué está pasando? Que los precios no han subido mucho porque no ha habido mucha demanda en volumen, por decirlo así, de compradores. Porque muchas personas, y esto me parece que es algo muy positivo, están aprovechando que las tasas de interés han bajado para salir de deuda que ya tenían. Entonces, si por ejemplo a ti te dicen que, no sé, tenías una tarjeta de crédito por las nubes y llega otro banco compitiendo en tasas de interés y dice, mire, le damos un préstamo que es a la mitad de la tasa de interés de lo que está esa tarjeta. Usted primero hace eso que ponerse a comprar una casa. Compra en cartera. Algo así. En términos latinos es la compra de cartera. Aquí básicamente son promociones, refinanciaciones, descuentos. Hay muchos conceptos y cada banco los maneja diferente, pero el concepto es el mismo. Entonces mucha gente está haciendo eso y eso es bueno. O sea, que digan, no, es que yo debía, no sé, $30,000 en tarjeta de crédito y ahorita ya voy en 10,000. Buenísimo. O sea, es un proceso y creo que lo que más le cuesta a la gente es no entenderlo y dejarse llegar hasta allá. Quizá por comprar muchas cosas que no necesita o por situaciones de la vida, emergencias, cosas desafortunadas, eso es totalmente posible. Pero siento que ahorita se puede aprovechar mucho el mercado, digamos, de tasas de interés de esa manera. Bueno, Andrés, te voy a invitar a un pequeño espacio, un pequeño break. No se vayan a mover, nos vemos en instantes aquí en el podcast de Como Pedro por su casa. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa. Damos continuidad a este episodio de Como Pedro por su casa. Con este invitadísimo especial, Andrés Bujacá, experto en bienes raíces. Nos ha contado de verdad, nos ha dado respuesta a muchos incógnitos y a muchas dudas y a muchos mitos que tienen que ver con el tema de o comprar o rentar. Importantísimo. Continuando con una pregunta que quiero hacerte, Andrés, es el momento de uno, vámonos ahorita por comprar. Al momento de uno comprar una casa, quiero que nos hables de esos costos adicionales que tiene el comprar una casa, porque no es, hey, ¿cuánto vale la casa? No vale $500,000, tome los 500 y yo lo compro. No, esto tiene unas arandelas que el asesor le va a contar a quien lo vaya a comprar, sí, pero que aquella persona que esté pensando en comprar debe pensar en cuáles son los costos adicionales que tiene que comprar una casa. Claro. Obviamente, pues esa es una discusión que en cada caso se tiene con el cliente para planear también el flujo de caja, aunque pues eso es una sola vez. Pero, por ejemplo, en comparación con nuestros países de Latinoamérica, o particularmente en el caso colombiano, lo que llamamos los gastos de cierre, que es los costos a los que tú te refieres, en Canadá son mucho más bajos que en Colombia, en proporción, digamos, en el precio de compra versus gastos de cierre, a cuánto equivale. Aquí en Canadá estaríamos hablando de aproximadamente el 1.5% del valor de la propiedad, o en teoría eso es lo que los bancos más o menos calculan. Esos gastos normalmente incluyen todo lo que está relacionado con pagarle a un abogado que realice la transacción efectivamente. El abogado aquí es el mismo notario,
Entonces, digamos, ahí ya mataste dos pájaros de un tiro porque en nuestros países primero tiene que ir a la notaría, luego a registro, pagar un abogado que le asesore el tema, eventualmente también a un agente, o sea, hay muchas más arandelas, más los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces aquí el abogado, que es el mismo notario, es el que transfiere la propiedad de una persona a otra. Tanto comprador como vendedor tienen su propio abogado, entre ellos se hablan, hacen la transacción y cada uno para su casa, como se dice. De esos costos, obviamente, ahí estamos hablando en particular. Todo lo que implica pagarle a un abogado para hacer eso. Hay otros costos que son, por ejemplo, si usted va a tener una hipoteca asegurada, que es básicamente cuando usted pone menos del 20% de cuota inicial, que es la gran mayoría de casos, eso se paga dentro de la cuota inicial también. Adicionalmente están los costos de seguros que hay que pagar al momento con los abogados también. Un costo que es muy conocido, que es el costo de una inspección. Si usted le quiere hacer una inspección a la casa que usted quiere comprar, no todo el mundo la hace. De hecho, ahorita apenas están volviendo a tomar mucha popularidad en el mercado de antes. No había ni siquiera tiempo para hacer una inspección. Bueno, claro, es recomendable, pero pues también hay formas en las que usted puede realmente analizar si la requiere o no. Hay otros casos en los que es obligatoria, eso depende mucho, pero ese, por ejemplo, es un costo normalmente presente al momento de comprar. Bueno, que tú nos estabas contando que tú tenías más o menos 5 años de experiencia en el tema de bienes raíces, pero otro tanto también en el tema financiero, ¿no? Sí, yo venía del banco de trabajar en el sector financiero y ahí hacía también hipotecas y, bueno, temas de inversiones y demás. Ha estado ligado todo. Conectado, sí. Cuéntame un poco cómo has visto la mentalidad en estos últimos 10 años de las personas para comprar una casa. ¿Cómo ha cambiado? Ha pasado por todas las épocas. Ha pasado por una época en donde hace 15 años, obviamente, repito, mucho antes de que yo inclusive estuviera en Canadá o en este negocio, yo puedo decirlo obviamente sin que se malentienda ni mucho menos, pero las personas que, por ejemplo, llevan en Canadá 20 años y que tuvieron su casa desde ese momento son las personas que yo llamo aquí internamente las personas del mercado fácil, porque era muy fácil comprar. O sea, puedo decir que casi que cualquier persona con el salario mínimo, obviamente trabajando las dos personas de la casa, por decir, podían comprar una propiedad. Hoy en día no, está un poco más alto y pasó por momentos donde no había ninguna posibilidad de comprar con el salario mínimo. Hoy en día, con dos personas que ganan el salario mínimo, al salario de hoy, estamos hablando más o menos de $85,000 al año. Ya con eso, de pronto usted puede ya comprar una propiedad pequeña para empezar. Se está regresando un poco ese ciclo. Ha cambiado mucho la mentalidad de las personas. Han pasado por momentos de que hoy todavía personas dicen, no, es imposible comprar eso, ¿usted para qué va a comprar? No bote la plata. Eso es solo para los ricos. Ese tipo de cosas que normal y desafortunadamente solo las dicen las personas que no han construido nada. Tú no vas a escuchar a alguien que tenga, no vamos a hablar de 10 propiedades. Tú nunca vas a escuchar a alguien que tenga 1 o 2 propiedades decir, esto fue un mal negocio. Puede que digan, compramos muy caro, compramos en un momento alto, porque eso le pasa hoy en día a muchas personas. O compramos con una tasa de interés muy alta. Pero esas son épocas y ese momento pasa, bien sea porque el tiempo pasó, o porque vendieron la casa, o porque la hipoteca se fue pagando y dicen, ya tenemos un ahorro aquí grande. Mucho menos vas a escuchar a una persona que tenga 5 o 10 casas decir que no, ¿para qué van a comprar? Jamás. Normalmente ese tipo de comentarios vienen de personas o que no saben, o que no entienden, o que no se han tomado el tiempo de realmente, venga, ¿cómo es la vuelta? La mentalidad ha cambiado mucho. Creo que ahora los millennials, o los que estamos en nuestra generación, en los últimos años se han abierto mucho más a la posibilidad de compra, por lo que los precios han bajado. Pero nosotros mismos de millennials hace 2-3 años, en la época de la pandemia, era como usted veía la posibilidad de compra por allá en el firmamento. Sí, eso ha cambiado también. Me acabo de recordar una pregunta que también quiero invitar a todos los seguidores que nos pongan ahí en su comentario para ustedes qué es mejor,
si comprar o rentar. Quisiéramos también saber todas sus opiniones. Seguro que estaríamos respondiendo más adelante con Andrés todas las inquietudes que ustedes tengan, pero escriban ahí en los comentarios para ustedes qué consideran que es mejor, comprar o rentar. Quiero hacerte una pregunta que también me salta, porque sé que muchos latinos están viéndonos en estos momentos, colombianos, peruanos, venezolanos, en nuestros países de Latinoamérica. También las personas acostumbran a comprar, que me voy a comprar llamémoslo algo que está en el campo, una finca, o me voy a comprar un lote para mañana más tarde construir. Sí. ¿Eso lo podemos también hacer así aquí en Canadá? Sí se puede, pero es más difícil porque en esos casos el financiamiento o bien no existe o no es tan popular. ¿A qué me refiero? Si usted va a comprar, vamos a pensar en el ejemplo colombiano para efectos del cambio de moneda. Usted puede conseguir un lote en una buena región de Colombia que le cueste 40 millones de pesos. Por decir un número, no es cualquier peso, pues, o sea, 40 millones es plata, pues. Pero es un ahorro que usted de pronto con unos 4 o 5 años hizo. Aquí la tierra es costosa, es muy costosa, a menos de que sea muy lejos, en provincias muy retiradas. Y obviamente pues tener ese dinero no es fácil. Entonces si te dicen que el banco no te va a prestar por un lote y el lote cuesta 150,000, pues levantarse $150,000 eso cuesta, ¿sí? En Estados Unidos sí ocurre un fenómeno diferente. Hay mucha tierra vacante, digamos, hay mucha tierra que igual que acá, pues Canadá, imagínate, más de la mitad es vacante. Pero en Estados Unidos sí, dentro de zonas inclusive metropolitanas, me parece que la tierra es más barata. Han habido muchos proyectos de oferta, digamos, de lotes, de tierra. Y no sé, por alguna razón me parece que son muy lentas, toman mucho tiempo en venderse. Quizá no haya mucho apetito por ese mercado, pero sí se pueden encontrar parcelas o pedazos de terreno más baratos que acá. Tanto como el plan de comprar para construir, en Canadá se puede, pero es muy costoso. Es muy costoso. Normalmente sí lo hace la gente que ya tiene un capital muy grande y que puede meterse como en esa inversión de su propio bolsillo y empezarlo a hacer. Hay bancos que prestan para la construcción, pero no para la tierra. Y eso tiene muchos requisitos también. Andrés, me gustaría que tú tocaste un tema ahorita muy importante de los millennials. Me gustaría que aquel joven que está iniciando su vida, que tiene proyectos de casarse o que tenga deseos de por qué no entrar a este mundo de los bienes raíces, voy a regalarnos 3-5 consejos que le puedes dar a esta persona que va a iniciar apenas con el mundo de poder ingresar a esto de los bienes. ¿Qué le podrías aconsejar? El primero, que cuide la plata del trabajo, porque es que trabajar cuesta. O sea, uno está ya cumpliendo horario, quemándose las pestañas. Entonces, cuidar la plata es idealmente gastar en lo que sea solamente necesario. Segundo, que ahorre lo que más pueda. Yo diría que un ahorro del 20-30% del salario mensual es totalmente posible. Hay mucha queja con que la plata no alcanza porque todo ha subido. Eso no es un secreto para nadie. Pero si uno se pone a ver el ejercicio de un mes, cuánto usted se ha gastado y cuánto de eso realmente necesitaba gastarse, es menos de la mitad. El gasto hormiga, el café de Starbucks 3 veces a la semana, hasta el de Tim Hortons una vez al día, todo eso, si uno saca un Excel spreadsheet y lo pone al final del año, dice, no, pues, me gasté $6,000 y no sé ni en qué. Entonces, el ahorro. Lo tercero es que se asesoren de información realista y profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le pregunta a un tío que compró hace 30 años y que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas.
o le pregunta al papá o a la mamá que nunca pudieron desafortunadamente construir algo pues ejemplar o valioso para listo. Eso no es culpa de nadie, ahí no hay culpas, es si yo lo quiero hacer diferente. Entonces, hoy en día en internet está todo. Así mismo como estamos aquí hablando, hay millones de cuentas de expertos en redes sociales que antes no había. Entonces, puede informarse, puede tomar acción y revisar lo que puede hacer con información experta, no con lo que le dijeron los amigos, porque es que a mi amigo le pasó tal cosa. No es igual. Esos consejos me parece que son claves y muy importante es no idealizar. Es que quiero comprar casa, pues que quiero una casa no sé cómo, con 2 garajes, con patio grande, sin vecinos, tal. Claro, esa es la casa de los sueños. Pero ¿cuántas de esas personas que viven en esa casa así hoy en día, cuántas de esas personas esa fue su primera casa? Ninguna, posiblemente ninguna. Porque es un proceso que se empieza con una propiedad pequeña, que se va valorizando, que se va pagando y usted va avanzando con el paso del tiempo. Bueno, entonces la invitación que le hacemos a todos es, bueno, también hay otro consejo, ¿no? Tener un buen asesor. Así, eso Sí, sí. raíces, ¿no? Eso, lo del asesor es una pregunta que siempre me haces. ¿Por qué debería trabajar con usted? No le tengo respuesta, porque como te decía ahorita en el behind the scenes, detrás de cámaras, no se puede comer la hamburguesa en McDonald's o en Burger King, que es mismo producto, mismo precio, diferente sabor, al que a usted le guste más. Claro. Pero sí, contar con asesoría experta es Fundamental. Pero sí, fundamental. yo quiero aclarar también algo ahí y dejar algo muy certero, Andrés, es que con Andrés llevamos conociéndonos poco, pero Andrés tiene una particularidad, que es por eso que yo creo que está sentado aquí con nosotros, que la particularidad de Andrés es que es demasiado honesto. sí, hay Importante, ¿no? hay gente que no le gusta eso, pero pues así usted está tranquilo y yo estoy tranquilo, porque vender humo para qué, eso no le hace bien a nadie. Y que tú asesoras, pues, valga la redundancia, es importante, ¿no? No digamos, sí, vender por vender, comprar por comprar. Yo trato de hacer el mejor trabajo y muchas veces se pierden clientes por eso. Se pierden muchos clientes en ventas, en personas que quieren vender una casa porque uno les dice la verdad. Y ellos no quieren escuchar eso. Entonces yo prefiero que sigan. Porque al final pasa. No pasa siempre, pero pasa muchas veces que esa persona vuelve y dice, oiga, sí, venga, lo que usted me dijo hace 6 meses y tal. Sí, mire que sí. Ah, bueno. Listo. Es como una especie de reconciliación. Porque uno, vuelvo y te digo, o sea, uno va a la casa para ventas, que es obviamente gran parte de lo que hago también cuando la gente ya tiene una casa y la va a vender. Pues obviamente para todo el mundo su casa es la más linda y cuesta $1.000.000. El problema es cuando uno va y le dice que no es la más linda y que no cuesta $1.000.000, que es una buena casa, o que de pronto no es tan buena, o que hay varias parecidas vendiéndose por menos, o que hay varias en ese sector que ya se vendieron y se vendieron mal. A la persona no le gusta escuchar eso, pero ¿qué prefiere? ¿Escuchar eso o que yo le diga, sí, claro, eso tranquilo, que eso lo vendemos en... ¿Cuánto quiere? En eso la vendemos. Y pasan 4, 5 meses, 6 meses la casa en el mercado y van a decir, no, ese agente es un malo, no vendió. Pues a mí no me gusta que me digan eso. Exacto. Entonces, es un gran debate ético interno y de reputación. Porque quizá esa persona que primerazo uno le dijo la verdad y no le gustó, pues vaya a hablar mal y vaya a decir, no, ese nos dijo quién sabe qué. Pero el tiempo pasa y ahí sí, como dicen las mujeres, el tiempo nos dirá. Andrés, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar, Andrés? Redes sociales, principalmente manejo 2, que son Instagram y LinkedIn. Entonces en Instagram estoy como Andrés Real Estate, con Real Estate, KW. De todos modos, aquí en la Lo descripción ponemos del en video lo el, vamos a poner, en el- ¿sí? Y en LinkedIn, Andrés Bojaca Zambrano. También lo ponemos ahí. Son las únicas 2 redes sociales que manejo.
Eso ahora, esa tendencia de la gente que dice, hay una cuenta falsa que están pidiendo plata y eso. No me ha pasado todavía, pero ahí por eso también de buena vez ponemos el nombre correcto para que no se vayan a confundir. Porque Andréses hay muchos y también en real estate. En Estados Unidos hay un montón. Entonces ahí ponemos la información y pues más que bienvenidos, lo que necesiten, obviamente en cualquier cosa que podamos asesorar. Eso, para eso estamos. Andrés, y para cerrar, ¿comprar o rentar? No, es que depende. Esa respuesta. Para mí, Andrés, no como asesor, como persona, como la mentalidad que tengo, 100% comprar. Y no tiene que ser con Andrés y no tiene que ser en Canadá. Es como usted trabaja en eso. Claro. Tranquilo. No tiene que ser conmigo. Compre en Puede otro lado ser. si quiere. Pero siempre comprar. Por ahí hay un libro de un señor que yo sigo. Es un autor colombiano y vive en Estados Unidos. Y el libro se llama Un inmueble al año no hace daño. ¿Por qué no? Si se empieza a los 30 y a los 40 ya tiene 10 propiedades, pues ya se retiró, mi hermano. Ya. Entonces, eso nunca va a pasar rentando. Esa es básicamente la respuesta que te puedo dar. Claro que sí. Bueno, entonces, Agradecerte, Andrés, muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal de Como Pedro por su Casa Podcast. Este episodio estuvo bastante interesante para todas aquellas personas que quieren ingresar o iniciar en el mundo de los bienes raíces, comprar, rentar. Ya ustedes tomen allá su decisión. Recuerden que no se trata de comprar o rentar, sino mucho menos de copiar lo que otros hacen, sino de construir el mejor camino. Claro. Que se adapte a tu vida y a tus sueños, ¿no? 100%. Ese es el mejor camino que usted debe decidir ahí y tomar para usted mismo, ¿no? 100%. Totalmente de acuerdo. La decisión es propia y personal. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que esté interesado en comprar finca raíz. Sí, la puedes finca hacer raíces, así. finca raíces, bienes raíces, para aquella persona que está iniciando en el mundo de los bienes raíces, compártaselo, porque de verdad que aquí respondemos muchas dudas que tienen aquellas personas que están iniciando en el mundo de comprar o rentar. Andrés Mojoca, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, Pedro, y gracias a ti por la invitación nuevamente. Y que ojalá pues que esto le ayude mucho a la gente a entender un poco más del tema. Y pues para las dudas, aquí estamos. Y de nuevo, cuando quieras y necesites, por aquí estaremos como Pedro por su casa, como se dice. Que me digas, no, Pedro, se me dispararon las ventas después del... No, pues esperemos que sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, les envío un abrazo virtual. No se pierdan el próximo episodio de Como Pedro por su Casa. Recuerden compartir este video, suscribirse, acá abajito está el botoncito, suscríbanse, compártanlo, denle like y activen la campanita. Nos vemos en un próximo episodio de Como Pedro por su Casa. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa.